¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un gusto estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al mundo. Momentos muy especiales para el desarrollo económico y político de la Argentina, también judicial, por supuesto, con todas las causas que están avanzando de manera a una velocidad, digamos así, impensada antes de que se produjera este resultado muy importante para Cambiemos en las pasadas elecciones. Y como ocurre en distintos lugares del mundo, cuando se da un resultado de estas características, los tiempos se aceleran, no solo en lo político, sino también, por ejemplo, en lo económico, cuando hacen falta reformas importantes en un país como Argentina, que viene de una verdadera debacle en todo lo que se refiere a la economía, a la infraestructura, a las estadísticas, a todo lo que hace al funcionamiento perfecto de una nación. Todo eso había que recomponerlo, ahora se está en condiciones de empezar la tarea realmente muy importante. Hoy hemos invitado a Diego de Quino, quien es el titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, para que hablemos precisamente sobre la economía que viene. Un poco ya lo habíamos tratado a todo esto antes, porque en el anterior diálogo que tuvimos, Diego, hablábamos de las cosas que había que hacer en Argentina, sea cual fuere el resultado de las elecciones. Pero resulta que ahora, con este espaldarazo que tiene Macri, ha decidido apretar el acelerador a fondo. La pregunta primera, y después vamos a ir a los detalles, es ¿hasta dónde puede acelerar? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va? Digamos, la charla, lo último que tuvimos fue más o menos en esos términos, por lo que recuerdo. Lo cierto es que, como acostumbramos a decir, hubo un 22 de octubre y hubo un 23. Muchos imaginaban que iba a haber un 22 de octubre y lejanamente, luego del verano, iba a haber novedades. Evidentemente el gobierno a partir del día siguiente empezó a tomar decisiones y empezó a darle forma a lo que uno imaginaría sería los trazos definitivos del plan de gobierno, al menos en materia económica. Claro, porque hay que recordar, el día 23 a las 8:30 de la mañana el presidente de la Nación reunió con la prensa. Es decir, como si no hubiera pasado nada, es decir, estaba con una tranquilidad absoluta, eso decían todos los demás, y dijo, señores, vamos por esto, que son transformaciones que se le está requiriendo precisamente a Cambiemos desde hace mucho tiempo. Es así, nosotros siempre decimos como que en aquella charla lo rememorábamos, o lo puedo rememorar. Hay como dos momentos. Hubo un primer momento donde el gobierno se ocupó de corregir lo que ellos entendían en el nuevo diseño de política económica, que eran aspectos que estaban distorsionando el funcionamiento de la economía. Y sobre esa corrección se redefinió lo que nosotros llamamos un nuevo mapa de ganadores y perdedores, donde no necesariamente eran todos distintos, sino hay sectores que eran ganadores en el modelo anterior y lo siguen siendo, pero también es cierto que ha habido sectores que han sido postergados el esquema de decisiones y se han incorporado otros. Caso testigo, sector de energía renovable, un sector elegible claramente por la política pública y la política económica en esta etapa. Ahora bien, luego del espaldarazo electoral del 22 de octubre, es claro que a partir del 23 el gobierno ha tomado la decisión de imprimirle velocidad sobre aquellos trazos gruesos de lo que era su política económica de contención de la situación heredada y puesta en valor nuevamente la economía argentina, que eso se empezó a ver desde finales del 2016 en materia de los indicadores, tanto en materia de crecimiento como de empleo, como recientemente el tema de pobreza, como inflación. En otros sectores, por ejemplo, hay agendas pendientes, el sector externo, digamos, es un partido no terminado de dibujar en cuanto a la Argentina en la relación con el mundo. Ahora bien, desde el 23 el gobierno decidió poner, me parece, a jugar todo su capital político. Nosotros entendemos que este capital lo va a disponer de manera fuerte entre noviembre, este mes que está transcurriendo, y podemos imaginar de acá a mediados del año que viene, sí, seguro. Junio. Es que sabe que tiene poco tiempo, porque después comienza de nuevo el proceso electoral, es decir, ya sabemos lo que sucede. Y aparte del proceso electoral, creo que van a empezar momentos donde es necesario contabilizar los éxitos definitivos de las apuestas que se han hecho en materia de política económica
y no relatar matices como quizás ha sido un poco el proceso de los 2 años que están culminando los 2 primeros años de mandato. Con lo cual la apuesta es fuerte, van por un reprice, por eso hay un paquete en materia fiscal aún no manifestado de forma definitiva, porque esto debemos decirlo, todavía no está transferido al Congreso, pero bueno, ha habido conferencia de prensa de los funcionarios, ha habido... Claro, ya hay 2 impuestos que por supuesto que en cuanto se anuncian está el pataleo, el impuesto al vino y a las gaseosas, ¿no? Bueno, pero justamente sobre eso, la última información que al menos yo escuchaba esta mañana, daban cuenta de que es posible que el capítulo de impuestos internos sea retirado del paquete impositivo cuando se envíe al Congreso para facilitar la negociación. Bueno, lo develaremos en los próximos días porque yo entiendo que de acá al miércoles es probable que el Ejecutivo termine girando el paquete de medidas. Ahora, lo cierto es que el Gobierno ha decidido poner las cartas sobre la mesa, sobre todas las intenciones definidas que tiene en materia de crecimiento económico para el país. En materia laboral hay otro paquete en discusión, viene un poquito más atrás si se quiere. En materia del gasto... Yo creo que es uno de los paquetes, por eso te decía que íbamos a ir a los detalles, pero ya que lo mencionaste, es uno de los paquetes más controvertidos y ya sabemos lo que ha pasado en el pasado, cada vez que se quiso tocar a los sindicatos. Sí, de todas maneras, si lo miramos respecto del gobierno del doctor Alfonsín, como el gobierno del doctor de la Rúa, ellos en su primera etapa apostaron a tocar institutos laborales, como se les llama. En el caso del gobierno del presidente Macri, los 2 primeros años me parece que priorizó el consenso y en eso un rasgo diferencial, porque esta apuesta que está haciendo en sus segundos 2 años de mandato sobre un proceso político fortalecido, digamos. Claro. Tanto la reforma laboral del año 99-2000 como aquella llamada ley Mucci fueron de inicio de mandato. En este sentido, entendemos que en términos tácticos del diseño político del gobierno es diferencial. Y si bien, digamos, de los sectores gremiales uno advierte de que hay ciertas alertas, pero no había un rechazo de forma masiva y contundente. Me parece que hay disposición para escuchar, y que es quizá uno de los mayores problemas que tiene nuestro país, que es la disposición de los sectores gremiales, económicos, políticos, ciudadanos, de escuchar. Si somos capaces de escuchar, entendemos que va a ser más fácil que se puedan encontrar consenso respecto a qué hacer. Claro, ahora. es decir, eso sería lo ideal, es decir, sería lo ideal, y yo creo que es el camino que piensa seguir desde el primer momento, Cambiemos, porque si recordamos lo que pasó con la ley Mucci, el gobierno de Alfonsín en ese caso fue de frente, es decir, sabía que tenía la CGT absolutamente en contra, de dado tal que le hicieron 13 paros, y él sabía que se jugaba la vida, ¿sí? Alfonsín sabía que se jugaba la vida. Bueno, le apagaron la luz en el Congreso y la ley que estaba a punto de ser aprobada no salió, y ahí empezó, creo yo, la debacle de Alfonsín. No creo que sea el caso de Macri, porque sabe muy bien que son pesos pesados, a pesar de que muchos de ellos están sucios con la justicia, sabe que son pesos pesados que tienen mucha influencia, ¿no? No, bueno, obviamente que el manejo de los tiempos y el poder, eso nosotros no tenemos demasiado para opinar, pero sí me parece que vale la pena mencionar algo. Argentina ha hecho un avance enorme en materia de derechos ciudadanos en los últimos 20 años, para decirlo con alguna métrica. Ahora, en materia, que eso incluye los derechos sociales, ¿sí? Ahí se inscriben muchas instituciones que el mundo ha ido incorporando a su agenda de derechos ciudadanos o derechos colectivos, y que ya no se habla de una tipología de derechos de minoría, sino se habla de derechos ciudadanos. Ahora, en materia de institutos laborales, Argentina en realidad no ha avanzado, sino que entendemos se ha quedado congelado, se ha retrasado. Y esto es una realidad, le guste a escucharlo a quien lo debe escuchar o no. Esto no quiere decir que haya que cambiarlo porque se haya congelado estos institutos, pero sí vale la pena rediscutirlos, y máximo cuando otros países, especialmente la región, nos ponen presión, y el mundo nos pone presión en materia de competitividad. Seguro. Y cuando digo el mundo, incluye países de democracia electoral, países capitalistas definidos, o países de institutos mixtos de democracia no electorales, como el modelo chino, donde el presidente chino, en el último discurso o alocución, de alguna manera
pone en foco este tipo de aspectos que tienen que ver con los derechos, digamos, de su ciudadano y cómo se organizarían de acá a los próximos 30 años. Es decir, que vale la pena que Argentina discuta este tipo de instituciones. Pero es que si no nos volvemos a quedar afuera del mundo, Diego, ese es el tema. Es decir, es una reforma que hay que hacerla, le duela a quien le duela, y yo creo que va a ser doloroso porque es tanto lo que hay que modificar, y es tanta la resistencia que tiene mucha gente, y sobre todo el estado de pobreza que hay en el país. Y dicen estos tipos, estos liberales derechistas, porque así lo califican los opositores más acérrimos, nos quieren explotar. Esas son las primeras reacciones que se notan en las bases, no tanto en la dirigencia. Es decir, estoy de acuerdo con vos en que los dirigentes sindicales están un poco más calmos, pero en las bases se siente otra cosa. Ese es el tema. Digamos, seguramente así, pero de todas formas es necesario que se discutan estos aspectos. Hay datos que son realmente alarmantes. Digamos, aquello que a comienzos de los 80 eran objeto de análisis o curiosidad científico-social que tenía que ver con la dualidad del mercado de trabajo que empezaba a asomar, o aquello que en la década de los 90 se transformó como en un fenómeno específico que tuvo que ver con la expulsión a un conjunto, una más importante de argentinos, digamos, al desempleo, y esa situación como manera permanente. Bueno, estos aspectos que eran como novedades o curiosidades científicas y que necesitaban estudio, lo cierto es que en el 2017 Argentina tiene un mercado de trabajo absolutamente dual, donde pasar de la informalidad a la formalidad es una utopía, es algo que solamente pocos ciudadanos argentinos se lo pueden dar. Entonces, cuando se defienden derechos de instituciones laborales bien defendidos, uno también debe ser contemplativo de que hay otros esquemas de ciudadanos que merecen también atención y ser incluidos en un proyecto de país. Y ahí se empiezan a atravesar aspectos como aspectos de género, cuestiones que los institutos laborales argentinos no reconocen. Miren, creo que yo se lo mencioné. Ustedes tienen un estudio en los institutos precisamente sobre el 51% de nuestra población son mujeres. Sin embargo, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo formal, que es el que tiene aporte y contribución, alcanza solamente el 38%. Entonces, evidentemente eso habla de que los institutos laborales no necesariamente están dando cuenta, inclusive de fenómenos que ya son indiscutibles en materia de derechos ciudadanos. Y en materia salarial, las mujeres te reciben un salario un 25% inferior que los hombres. Entonces, cuando se discuten instituciones o institutos laborales, hay que incorporar estos aspectos y discutir de forma positiva para que sean mejores las condiciones. Y después hay fenómenos nuevos, modernos, que tienen que ver con los millennials, que tienen que ver con aquello que de las generaciones que nos sigan, donde el modelo del trabajo, la relación patrón-empleado, el marcar tarjeta, el ir a un lugar de trabajo específico, el tener continuidad laboral, ya no se ve de igual manera. Existen conceptos como los americanos llaman home working o trabajo en el hogar, un fenómeno cada vez más creciente, los europeos lo mismo. Bueno, este tipo de instituciones deben ser incorporadas a la discusión, porque yo le preguntaría a cualquier dirigente, ¿cómo se protege seguridad en el trabajo? ¿Cómo se protege presentismo? ¿Cómo se protege un montón de institutos tradicionales del derecho laboral argentino y las relaciones laborales cuando la persona decide, elige y es mejor, digamos, que pase más tiempo trabajando de forma remota en su hogar? Bueno, son preguntas que no están respondidas, entonces al menos debe estar la posibilidad de poderlas discutir. Claro, seguro. Y además hay un aspecto directamente económico, ¿no? Porque toda esa gente que está en la informalidad no paga impuestos. Y tenemos una proporción que está en alrededor del 39-40% de informalidad en el país, y cuando se está hablando de una reforma impositiva que es importantísima, hay que tratar de lograr que seamos más lo que paguemos. Ese es el tema, ¿no? Argentina, de los 20 millones de trabajadores que están en lo que se llama la población económicamente activa, alrededor del 44% está en condiciones de baja o nula productividad. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente la mitad de los trabajadores están o desocupados o subocupados horario o en la informalidad, que es lo que usted indica. Una manera de mirarlo es pagan poco impuesto, la otra manera de mirarlo es no pueden pagar muchos impuestos, ¿sí? Hay un mix, hay dos caras a la misma moneda. Ese combo representa el 44% de la población económicamente activa de Argentina. Evidentemente eso da cuenta de los problemas de productividad que tiene el país, y cualquier iniciativa en materia de mejora de los institutos laborales tiene que dar cuenta de estas circunstancias.
el mundo, la informalidad es la mitad que la que tenemos nosotros, el desempleo no está tan mal en Argentina, la subocupación horaria debe ser prácticamente eliminada, porque aclaro que la subocupación horaria es algo no elegido, es decir, no es aquel que trabaja poco tiempo porque quiere, ese no es un subocupado horario, es trabaja poco tiempo y quiere trabajar más tiempo. Claro. ¿Está bien? Y hay aquí un aspecto que muy pocas veces se ha medido, es la cantidad de gente que tiene doble trabajo. Es decir, que no solo que tiene un trabajo porque a lo mejor es informal, o a lo mejor tiene un trabajo formal y tiene inmediatamente un trabajo informal. Por ejemplo, se da el caso de los docentes, en muchísimos casos, ¿no? Es decir, hay docentes que tienen su concurrencia a la escuela y a la tarde que tendrían que estar preparando las cosas hacen cualquier otra cosa porque saben que con eso no les alcanza. Y eso no está tampoco debidamente mensurado en este país. Sí, y hay circunstancias muy específicas. Hay un sector que es muy claro en lo que se llama la movilidad en el empleo, la pluralidad de funciones, que es el sector de la salud. Quienes conocen gente que trabaja en el sector, profesionales de la salud especialmente, tanto médico como enfermera, la propia dinámica del sector hace que tengan pluriempleo y la propia dinámica de lo que es la calidad del servicio, porque en el pluritrabajo van construyendo conocimiento y como son profesiones que se nutren mucho de la casuística y del conocimiento y la diversidad de esa casuística, es mejor quien tiene más pluriempleo que el que tiene menos, digamos. Y esto lo sabemos todos los que conocemos gente que trabaja en el sector de la salud. Con lo cual, institutos homogéneos para situaciones heterogéneas tienen un riesgo cierto que es igualar para abajo. Argentina estamos a tiempo de poder llevar adelante esta discusión. Yo no sé si aguanta una generación más, y cuando digo una generación más estamos hablando de 2 décadas, 3 décadas, que es el tiempo útil que tenemos en el mercado de trabajo los humanos, ¿sí? Aproximadamente. No sé si el país aguanta de quedarse en los umbrales de esa promesa que es un país desarrollado, si aguanta una generación más sin modernizar este tipo de institutos. Y esto, repito, no va en detrimento ni en cuestionamiento de nada en particular. Ahora, fenómenos como la educación, fenómenos como la salud, ni hablar con las nuevas tecnologías, ni hablar con la venta de servicio al mundo, donde lo que se vende es un intangible. Mira, hay un dato que la economía empieza a poner de manifiesto, que es un dato que podríamos tomarlo ya como cierto, y es que estamos la primera vez en la historia en donde los intangibles valen más que los tangibles. Es decir, todo aquello que... Vale más Facebook que Coca-Cola. La suma de los productos intangibles que hemos construido los humanos sobre el planeta Tierra valen más hoy que los tangibles. Es decir, que el concepto de bienestar va a ir mutando. Es decir, ya el bienestar no es solamente comer bien, vestirse bien, viajar mucho, tener buen confort en el hogar. Es decir, vamos a ir progresivamente mutando a ser mejores personas, vivir mejor conectados, tener mejores derechos cívicos. Y para eso el país tiene que acompañar este proceso, porque si el país se queda discutiendo con argumentos de mediados del siglo XX, lamentablemente vamos a ir produciendo un nuevo fracaso en materia de promesa colectiva, y lo más duro es que nos vamos a quedar fuera de cualquier umbral de que Argentina puede realmente incursionar en lo que son los países modernos y desarrollados. Bueno, todos esos argumentos avalan la presunción que tienen muchos que analizan interna y externamente la situación del país, que dicen que Argentina, así como está, no es un país viable. Es decir, no es un país viable, pero mirando en cortísimo plazo, digamos 15 años, es decir, o hacemos las reformas que hay que hacer y cambiamos todas estas estructuras arcaicas que vienen del siglo XX, que parecieran algunas que quieren regresar al siglo XVII, algunos, cuando se escucha algunos adalides del cambio al revés, ¿no? Que esto definitivamente hay que hacerlo de una manera u otra, pero hay que buscarle la vuelta porque si no, no somos viables como nación. Sí, seguramente. Seguir así, endeudándonos, con 30% de pobreza, con 40% de gente en informalidad, con impuestos que son de los más altos del mundo y con un déficit del sector público terrible que ya se torna imposible de sostener, si no cambiamos toda esa estructura. Y Gustavo, y con cuestiones mucho más sensibles. Un dato que quizás lo discutimos en algún momento. Hoy Argentina tiene en ciudades de más de 80.000 habitantes, que son 31 aglomerados urbanos, es decir, no son cientos ni miles, en un lugar claramente identificable, que entre todas esas ciudades deben sumar
2.500 kilómetros cuadrados en total, tenemos 645.000 niños entre 0 y 14 años en condiciones de indigencia. ¿Eso qué significa? Que son personas, humanos que no se alimentan y no se nutren de forma adecuada. Eso está pasando hoy en Argentina. Cada año que pasa son niños que son expulsados hacia la adolescencia, porque cuando cumplen el año siguiente, de los 14 a los 15, y a su adultez, proveniendo de una infancia de condición de indigencia. Esos son los problemas palpables que tiene un país como el nuestro, que produce alimentos para, como todos sabemos, para dar de comer a una población 10 veces la de nuestro país. Digamos, Argentina no se puede permitir más este tipo de circunstancias, porque en realidad la promesa de un país mejor va a ser imposible de realizar. Sí, seguro, porque hay que pensar que todos esos chicos no vienen desarrollados mentalmente como tendrían que estar, sobre todo para los cambios y la enseñanza que hay que ponerles de este mundo increíble que cambia todos los días de manera vertiginosa. Es decir, ese es el verdadero drama que muchos, es decir, se quedan en lo casi, es decir, tirito de vuelo corto, adelante, bueno, a ver si bajamos la inflación, si ganamos un poco más, y no se dan cuenta que ese puesto de trabajo que tienen puede llegar a desaparecer. Bueno, Argentina tiene sus claroscuros. En materia de lo que son adultos mayores, la situación es diametralmente opuesta. Los de mayores de 65 años, la indigencia es 20 veces menor que en el caso de los niños. Hay apenas 21.000 adultos mayores de más de 65 años en Argentina que están en condición de indigencia. La indigencia en adultos mayores es 0,2%. La indigencia en niños es casi el 11%. Es decir, cuando Argentina se quiere ocupar de resolver problemas, como pasó con los adultos mayores, lo hizo, y lo hizo bien, y hay que celebrarlo. Y no importa el signo político o el momento. Seguro. Ahora, las apuestas en el país tienen que ser para todos los ciudadanos, y especialmente con el futuro. Entonces, dar cuenta de estas agendas, también tiene que dar cuenta de un país que tiene que crecer, tiene que ser más inclusivo, tiene que ser capaz de incorporar nuevos métodos de producción, una relación más sana con el mundo. Diego, hemos tocado los aspectos fundamentales, fundacionales, porque este país lamentablemente hay que fundarlo de nuevo. Y eso es lo que hay que hacer, es una tarea inmensa, ciclópea, que tiene este gobierno o el que lo vayan a seguir, porque la cosa no da para más. Gracias, Gustavo. Gracias a vos.